a grabar, por favor. Listo. Muy bien. Muy bien, entonces vamos iniciando y a todos los que están llegando, los que ya están, los que están llegando, muy buenas tardes. Al nombre del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, la Unidad Académica Básica de Relaciones Internacionales y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, les damos la bienvenida a la charla titulada La Justicia Restaurativa en el Contexto Penitenciario, en el marco de un ciclo de charlas que la Asignatura de Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo ha organizado gracias a la profesora Cristina Ulloa, y como lo comenté hace un momento, pues estamos cerrando con este broche de oro, este ciclo de charlas que ha sido sumamente enriquecedor y que nos da muchísimo gusto que estén aquí. En este contexto, me permite explicarles un poco la dinámica del evento a todos y a todas. Primero vamos a realizar la presentación de nuestros invitados por parte de la maestra Ulloa. Después le daremos la palabra a los profesores para sus respectivas presentaciones a partir de una serie de preguntas que les hará la maestra Cristina. Y después de estas presentaciones vamos a dar paso a las preguntas de todos ustedes que necesiten profundizar, abordar en la charla, y ahí estaremos tanto Cristina y yo apoyándoles para darles la palabra, y terminaremos después con una conclusión de parte de nuestros ponentes para poderse terminar, como les decía, con broche de oro esta charla. Te doy la palabra, Cristina. Bienvenidos a todas y todos. Muchas gracias, Giovanna, y muchas gracias a Jesús y a Rafael también por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Gracias a mis alumnos y alumnas, que ya los veo por aquí a prácticamente todos, por asistir a todas estas reuniones. Y bueno, entonces vamos a empezar con las presentaciones. Empezaré por presentar a Jesús España. Él es abogado, es doctor en métodos alternos de solución de conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Inició su camino en los métodos alternos de solución de conflictos en la Comisión para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y luego creó y dirigió el Centro de Mediación y Negociación de Monterrey. Fue facilitador de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, fundó y actualmente dirige el Centro de Especialización Jurídica y Justicia Alternativa CEJA, y es consultor privado en materia de prevención del delito y seguridad pública en Fortis Consultoría. Esto es una breve presentación de toda la trayectoria que tiene Jesús España, por supuesto. Es autor de un montón de libros, de artículos, ¿no? Es un referente en el país en términos de justicia restaurativa. Y bueno, también le doy la bienvenida al doctor Rafael Cantizani. Él es historiador, no viene de la rama del derecho, por la Universidad de Granada, España. Es doctor en métodos alternos de solución de conflictos por la UNL también. Fue docente e investigador de tiempo fijo en la misma universidad, y desde hace 4 años ha desarrollado, junto con Jesús España, proyectos de intervención en centros penitenciarios en Monterrey, ¿no? Donde han podido profundizar en esta línea de investigación que han trabajado juntos sobre la justicia restaurativa y la reinserción social. Rafael actualmente forma parte del laboratorio Visiones de Paz del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS, donde continúa sus líneas de investigación en conflictos, justicia restaurativa y reinserción social. Entonces, pues bienvenidos, muchas gracias. Y como bien decía Giovanna, la dinámica del día de hoy será a partir de 5 preguntas que nos gustaría que nos pudieran responder. Nos gustaría darle unos 10 minutos para la respuesta de cada una de las preguntas. Partiremos por preguntarle a cada uno de ustedes, pero por supuesto que podrán intervenir ambos en cada una de las preguntas. Entonces, empezamos con Jesús España, con la primera pregunta, que es: ¿la justicia restaurativa puede suplir a la justicia tradicional? Muchas gracias, Cristina. Y bueno, aprovecho también para agradecer a la ITESO y a todo el grupo de las ANUYES por esta honorable invitación. La verdad es que nos sentimos distinguidos por esta honorable invitación, sobre todo sabiendo que es el último espacio, es con el que cierran, entonces pues no queremos fallarles y que todo salga bien, ¿no? Bueno, pues es una gran pregunta. Hablando de temas de justicia restaurativa, fíjense que hay todo un tema. Hay personas que impulsan mucho este tema de justicia restaurativa y también de mecanismos alternativos de solución de controversias. Y la verdad es que en muchas ocasiones, lamentablemente,
se pierde un poco la objetividad. Y esto creo que es algo que tanto Rafael como yo siempre hemos tratado de enfocar. Y es que la justicia restaurativa, aunque tiene un componente, digamos, motivador o incluso muy emotivo, digamos, en cuanto a las sesiones y todo el proceso que se lleva a cabo, siempre lo vemos desde un punto de vista muy objetivo. Es decir, hay situaciones en las cuales las personas no necesariamente podrían necesitar u optar por un proceso de justicia restaurativa. Debemos de entender que los procesos de justicia restaurativa no son para todas las personas ni para todos los delitos. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que ser muy respetuosos de esto. Cuando se habla, por ejemplo, del tema del perdón de la parte víctima, por ejemplo, podríamos decir que de lo que hemos visto en la práctica es que las personas que tienden a perdonar tienen esta liberación, ¿no? ¿Sabes qué? Me siento, ya no siento esta carga emocional de haber, de toda esta situación que sucedió, del delito que me cometieron, etcétera. Y sienten con este perdón una oportunidad de poder comenzar las cosas de nuevo, de poder darle vuelta a la página, como dicen algunas personas, ¿no? Pero esto es para ciertas personas. Algunas personas podrían decir, oye, la verdad es que el delito que a mí me cometieron, la realidad es que no lo he podido superar, no he podido dar un segundo paso, he sido atado a las terapias psicológicas, a tratar de salir adelante, etcétera. Entonces, no necesariamente esta persona tendría que encontrar en el perdón esta liberación, ¿no? Por ello, nosotros decimos, bueno, en el caso de justicia restaurativa tenemos que tener siempre como objetivo esta objetividad. Lo mismo sucede en el caso de las personas que son imputadas o que son ofensoras. Algunas personas que de lo que hemos visto en los centros penitenciarios es que han encontrado una gran ayuda cuando tienen la oportunidad de platicar cómo se sienten, incluso cuando tienen la oportunidad de saber cómo se está sintiendo la víctima, porque es algo que luego muchas veces queda en el olvido. Cuando las personas imputadas tienen la oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? Yo no sabía que la víctima estaba sufriendo de tal manera. Es más, ni siquiera sabía que los familiares de esa víctima también estaban sufriendo o que también estaban yendo a terapias psicológicas, ¿no? En esos casos, ayudan mucho a que la persona ofensora, en este caso, tenga la oportunidad de cambiar. Ahora bien, y volvemos al parte de la objetividad. Nuestros compañeros de criminología nos han comentado, hay que tener mucho cuidado cuando se está trabajando sobre estos procesos. En algún momento nos tocó participar en el hoy extinto penal del Topo Chico con una persona privada de la libertad y nos decía, bueno, es que yo quiero participar y estaba muy ansiosa esa persona de participar, pero también decíamos, oye, pero hay que, antes de poder encontrar la necesidad de esta persona o el deseo de por qué quiere participar, tenemos que encontrar la verdadera razón de su deseo, ¿no? Y entonces, en esos procesos que llevamos en el penal del Topo Chico, vimos la necesidad de sumar al equipo a una persona experta en criminología, porque necesitamos que tuviera como estos patrones, identificar más bien estos patrones criminológicos, que pudiéramos determinar y estar atentos para evitar alguna situación desagradable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de justicia restaurativa, tiene ciertos matices que tenemos que ir cuidando y tenemos que ir vigilando que no se salgan de control, porque es algo muy puntual y muy específico. Todo esto tiene que ver con esta pregunta. ¿Esta justicia restaurativa eventualmente va a suplir o será mejor incluso? Alguienes de pronto así lo han manifestado. Es que es mejor que todos hablemos de justicia restaurativa y de paz, perdón, en lugar de andar en juicios y todo. Creo que tenemos que tener muy claro esta parte. Hay algunos procesos que son para otras personas, para unas determinadas personas, pero otros que son
para personas que necesitan un juicio. Es decir, creo que no podemos hablar aquí de que una es mejor que la otra, ni tampoco, ni mucho menos decir que la justicia restaurativa va a venir a suplir a una justicia que conocemos como una justicia tradicional. Recuerdo haber estado en algún foro en alguna ocasión y se estaba hablando de mejores prácticas dentro de la fiscalía. Por ahí algún subprocurador en aquel entonces empezó a compartir una idea que había surgido dentro de aquella fiscalía o de procuraduría y decía, a nosotros se nos acaba de ocurrir que ahora las atenciones de violencia familiar las vamos a atender con un enfoque mediático, ¿no? Entonces, cada vez que venga una víctima de violencia familiar estaremos dándole un apoyo mediático con una persona mediadora, etcétera, ¿no? Y después él contaba que gracias a eso los índices delictivos en el delito de violencia familiar, en un estado que la violencia familiar estaba fuerte, y decía él orgulloso, ¿no? Gracias a estos mecanismos de solución de controversias hemos podido reducir la incidencia delictiva en el delito de violencia familiar. Y apenas iba a terminar su discurso y ya se escuchaba todo el murmurar de la gente que estábamos en aquel salón y todo. Y pues claro, la gente decía, eso que ya alguien se paró y dijo, oye, eso que estás haciendo no es ninguna prevención, ni mucho menos. Lo que estás haciendo más bien es disfrazar o estás maquillando la incidencia delictiva, porque no estás dejando que las víctimas lleguen a presentar la denuncia. Lo que hacían es que atendían a las víctimas, platicaban con ellas, hacían un poco de contención, etcétera, y luego decían, mira, vamos a citar a su marido para ver qué es lo que está pasando, tratar de llegar a una solución. Entonces, pues supuestamente arreglaban, ¿no? Entonces esos asuntos no llegaban a una denuncia. Entonces, era muy delicado esto porque lo que estaba sucediendo, digamos, la realidad de lo que estaba sucediendo es que no se le estaba dando la protección debida a las víctimas y estaban quedándose ahí a la deriva porque no había una institución que, por ejemplo, que estuviera dictando unas medidas de protección para la víctima, algún auxilio policíaco, algún rondín que estuviera ahí al pendiente de la víctima, etcétera. Nada, porque no le habían permitido llegar a esa etapa. Pero ellos confundían el hecho de mejor vamos a arreglar aquí, vamos a arreglarlo todo dialogando, etcétera, y olvidémonos de esos procesos largos y burocráticos. Pues no, estemos alerta porque quizá haya asuntos donde las víctimas definitivamente vayan a necesitar una protección por parte del Estado, que habrá asuntos que eventualmente no se vayan a resolver con un diálogo, con una negociación, con un proceso de justicia restaurativa, etcétera. Entonces, me parece que valdría la pena, más adelante seguramente Rafa hablará más de estas ventajas y todo esto, pero centrémonos en esto. Hay ventajas, sí hay ventajas en los procesos de justicia restaurativa, pero no necesariamente tendrán que ser para cubrir las necesidades de ciertas víctimas o incluso de ciertos ofensores, ¿no? Cada quien tendrá lo suyo. Quizá hay ofensores, oye, sabes que este ofensor definitivamente, y así lo hay, necesita estar purgando una pena en un centro penitenciario, porque no hay de otra, o sea, y necesitamos trabajar en él ya posteriormente, pero una vez que esté recluido en el centro penitenciario. Allá tendremos la oportunidad de brindar alguna terapia psicológica, algún tratamiento de adicción, etcétera. Pero hay que ir poco a poco. Entonces, aquí la cuestión y lo que sí me gustaría dejar en claro es esta parte de la objetividad, de diferenciar una cosa con la otra y resaltar, y esto lo haremos a lo largo de esta plática, estos beneficios y estas ventajas que brindan estos procesos. De verdad que son de mucha utilidad para la sociedad. Rafael y yo estamos convencidos de que esto puede cambiar verdaderamente el tema de la reinserción social, etcétera, poco a poco, no de la noche a la mañana, ni mucho menos. Esto no es algo mágico, pero sí creemos que poco a poco, en la medida que se vaya implementando esto, se van a ir dando resultados favorables. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, entonces vamos con la segunda pregunta para Rafael, y es, ¿cuál es el potencial de la justicia restaurativa en la construcción de paz en el contexto de México, ¿no? En este contexto de tanta violencia
que enfrentamos todos los días. Ahora, ¿se me escucha? Sí, ahora te Hola. escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir hoy, por acompañarnos tanto a mi compañero Jesús como a todos los profesores y a la comunidad del ITESO. Maestra Ulloa, en referencia a la pregunta que me dice, ¿cuál es el potencial de la justicia restaurativa en la creación de paz aquí en México? Pues antes de contestar, a mí lo que me gustaría es acotar primero el tema y que nos vayamos al tema penitenciario, que ahora mismo es el único lugar donde se pueden aplicar estos procesos. De hecho, así la ley lo concibe, y aparte es, por así decirlo, unas prácticas que necesitan de que haya habido un daño realizado. Obviamente podemos utilizarlo en otros ámbitos de la sociedad, como pueden ser delitos de familia, como pueden ser también delitos menores sobre todo, pero hay momentos en que la justicia restaurativa no aplica para todo, como ha dicho antes el compañero Jesús. Ya dejando de un lado el hecho de que hay ciertos delitos que no es que los participantes, por así decirlo, las partes, tanto el ofensor como el ofendido, no quieran verse o no quieran realizar un trámite, sino que no existe posibilidad de hacer un encuentro restaurativo acorde a la ley. Por ejemplo, un delito contra la salud pública. No hay una víctima física, por así decirlo, es la sociedad en general. También evasión de impuestos. Podríamos decir que la víctima es el erario público, pero ¿quién es el erario público? ¿Todos los mexicanos? Sin embargo, sabiendo que los centros penitenciarios en este país muchas veces prueban las visitas de organismos de derechos humanos, sobre todo, hay muy pocos centros que cumplan con los objetivos, que es la reinserción social y el desarrollo personal de los privados de libertad en un ambiente pacífico, por así decirlo, alejado de las acciones que sean fuera. Pues bien, aún así, en ese panorama un poco negro, falta de instalaciones, falta de presupuesto, falta de conocimiento por parte del personal, etcétera. Como ha dicho Jesús, siempre creemos en esto porque siempre intentamos ver un poco ese rayo de luz, ¿no? Por pequeño que sea. La justicia restaurativa puede ofrecer a la sociedad mexicana, o más bien a esta lucha por la consecución de la paz, en el sentido de que motiva o emplea elementos que son necesarios, que son intrínsecos de la cultura de paz. Algo que se me ocurre es el diálogo. Es imposible hacer un proceso de justicia restaurativa si no hay un diálogo entre las partes que han sido partícipes, víctimas de alguna manera de un delito. Pues bien, a esto se suma la violencia cultural o nuestro imaginario colectivo, por así decirlo, de que si están en la cárcel es porque ellos quieren. Es una elección totalmente personal. Delinquir es algo que es una elección, podrías estar trabajando, pero sin embargo decidiste incumplir la ley y por tanto acabaste en el bote, ¿no? Como se dice aquí. Pues bien, esa deshumanización que le aplicamos a estas personas privadas de libertad automáticamente hace que no queramos escuchar su historia. No, pues eres un delincuente, si te metieron en la cárcel y te cayeron 15 años, por algo será. Cada proceso, cada persona somos un mundo distinto del resto y muchas veces se nos mide a todos con la misma cuerda, ¿no? Por así decirlo. Es una de las prácticas, una de las características de nuestro sistema de justicia occidental. Pero sin embargo, la justicia restaurativa da la oportunidad muchas veces, obvio, en los delitos que son de menor impacto o que tienen menor uso de fuerza, es mucho más posible que esto sea posible, valga la redundancia. Pero en el momento en que la persona que cometió el delito se sienta delante de la persona que fue víctima y puede empezar simplemente con no una explicación, porque hay que entender que las personas que participan, los victimarios que participan en estos procesos, lo han hecho de manera voluntaria y porque a través de un proceso de reflexión ya han podido analizar la situación que les llevó a estar dentro de
la cárcel. Y ahí puede haber, en la historia que cuenta de cuáles eran sus circunstancias, por qué hizo el acto, por qué tuvo que tomar la decisión de usar la violencia contra otra persona, algunas veces afloran historias que la víctima le resulta familiar, porque imaginemos tenga un conocido, tenga un familiar que también estuvo lamentablemente dentro del mundo de las drogas, fue drogadicto, algo así, tuvo que robar por necesidad. Y ya, queramos que no, ese vínculo, a través de ese diálogo podemos crear empatía, que también es realmente necesaria, creo yo, en verdad, que es un acto de la violencia diaria como es en México. No estoy diciendo con esto, por favor, no confundamos el mensaje, hay que ser objetivos. Una cosa es querer dar un paso por la paz, ser valiente para afrontar un trauma que hemos vivido, y otra cosa es ser, perdón la expresión, pendejo y dejar que nos pisoteen, o creer que realmente hay personas, todas las personas que han cometido un delito o una infracción se arrepienten. Hemos tenido casos, la experiencia nos lo ha facilitado, en los que alguien nos está detallando totalmente cómo fue el delito, incluso con demasiados detalles, y cuando acaba de contarlo, pues nos quedamos mirando y diciendo, bueno, ¿y qué sientes? Ah, no, el güey se lo merecía, pero si es verdad que esto de la justicia restaurativa me hizo hablarme de las personas de mi familia a las que yo afecté. Por ejemplo, tengo una abuela que está enferma, etc. Entonces, aunque muchas veces no se solucione el conflicto o la acción, por así decirlo, que llevó a esta persona a la cárcel, sí es verdad que la justicia restaurativa puede hacer bastante por la paz, con el simple hecho de que esa persona que cometió un daño a varias personas sea capaz de tener una reflexión, sea capaz de responsabilizarse del daño que cometió en un primer momento. Y aquí, en la palabra daño, es donde tenemos la clave. La reparación del daño es el pilar fundamental de la justicia restaurativa. Creo que también es algo cultural, y aquí permítanme el atrevimiento, pero yo siempre he pensado que tanto mi sociedad, la española, como la gran mayoría de hermanos latinoamericanos que tenemos, venimos de una cultura que tiene muchas raíces, o por así decirlo, compartimos muchas raíces, y cada uno fue evolucionando a través del tiempo. Sin embargo, es muy latino, ¿no? El hecho de ser orgulloso, no pedir perdón, aunque sepamos que hayamos hecho daño a otras personas. Las mismas películas, nuestra propia cultura, óperas, etcétera, tratan de venganzas, tratan de resarcirme yo del daño que se me ha hecho a mí por mi propia mano, etcétera. Tenemos un enemigo muy difícil para la justicia restaurativa, que es nuestra propia cultura. Muchas gracias, Rafael. Creo que ya estamos empezando a ahondar en temas muy interesantes. La siguiente pregunta, y si me lo permiten, seguimos con Rafael, a menos de que Jesús España quiera apoyar para contestar esta siguiente, es ¿cuál es el potencial? Si ya hablamos de la construcción de paz, ¿no? Ahora, ¿cuál es el potencial de la justicia restaurativa en la reinserción social de las personas privadas de libertad? Rafael, no te escuchas. Hola, ¿ya? Sí. Yo creo que la gran ventaja que nos ofrece esta herramienta, que es la justicia restaurativa, para mí, personalmente, difiero con otros expertos, pero yo creo que lo realmente importante son los procesos de reflexión que se hacen. En este caso, como estamos hablando de reinserción social, hablaré básicamente de las personas privadas de libertad y dejaré un poco aparte a la víctima, ¿no? ¿Cómo beneficia la justicia restaurativa que estas personas puedan volver a ser como diríamos coloquialmente, un ciudadano normal, ¿no? Que abandone esas acciones delictivas? Vuelvo a decir, los procesos de reflexión. ¿Por qué? Porque muchas veces, y sí tengo que hacer mucho hincapié en esto, y con ello no quiero justificar a nadie que haya cometido un delito, pero sí es cierto que muchas personas que hoy están privadas de libertad vienen de zonas deprimidas económica y culturalmente de las grandes urbes, sobre todo.
muchas veces la vida que han tenido estas personas en sus colonias, pues generalmente los delitos se podían ver incluso bien. Era algo normal, no era algo que debiera sentirse culpable. Es más, dentro de estas colonias muchas veces se puede ver a las fuerzas de seguridad del Estado y federales, perdón, me pierdo un poco con el federalismo, los ven como enemigos. Pasa la patrulla y no te da seguridad, al contrario, corre porque nos atrapan y otros tantos años en el bote. Lo que ofrece la justicia restaurativa para este perfil, por ejemplo, creo yo, de persona privada de libertad, es que realmente con un proceso que se supone, y el deber ser así lo dice, individual y concentrado primeramente en esta persona, sí creo que hay la posibilidad de, imaginemos, se cometió un robo a mano armada, pues seguramente si hubiese sido un proceso normal de la justicia occidental, la justicia retributiva como la conocemos, pues a lo mejor la persona que robó a la víctima nunca sabe su nombre o nunca supo cómo afectó su robo a la vida normal de esta persona. A través de estos procesos y sobre todo del acompañamiento que ofrece la justicia restaurativa en teoría, una persona que no ha conocido otro mundo que no sea el violento y el de la supervivencia casi diaria, puede llegar a concebir de otra manera esa acción que lo llevó a perder la libertad y también reflexionar sobre el daño que él produjo a otras personas. Volvemos al tema de la empatía, el poder empatizar con el vecino, no simplemente ese individualismo que tenemos en nuestro sistema político-social, ¿no? De el sueño americano, échale ganas, si puedes triunfar, adelante. Al contrario, muchas veces esa individualidad que nos bombardean constantemente hace que perdamos esa empatía, hace que perdamos el ponernos, como ustedes dicen, en los zapatos del otro, ¿no? Eso por ahí. Luego, en eso estábamos hablando como de un proceso de justicia restaurativa tradicional. Sin embargo, el compañero España y yo, a través de estos cursos que dábamos en los penales de Nuevo León, pudimos ver que muchas veces en los propios cursos de introducción, de oferta a los privados de libertad para ver si querían hacer un proceso de justicia restaurativa, muchos de ellos sí querían, pero la víctima se había negado. No querían verlo, no querían saber nada de ello. Ok, según la ley, estas personas ya de raíz no pueden aprovechar los beneficios que da la justicia restaurativa. Sin embargo, nosotros pudimos ver que grupos de personas cuyas víctimas no querían para nada saber de su existencia, vivían un proceso ya no solo de reflexión, sino de sanación entre ellos. Porque el compartir la experiencia, el compartir no diré motivaciones, sino las causas que me llevaron a vivir una vida de delincuencia o a cometer un acto puntual, hacía que entre ellos volviesen a humanizarse. Muchas veces no vemos el efecto tan grande que puede llegar a tener que una persona, que ha cometido un delito, que es posible que haya privado de la vida a otra persona, etcétera, pero muchas veces olvidamos el trauma tan grande que debe ser el perder tu nombre y ser un número, llevar un uniforme, constantemente recibir mensajes o misivas de la sociedad de que son monstruos, de que no tienen humanidad. Y parece que no, pero la justicia restaurativa entre los propios victimarios puede llevar a un proceso de sanación, a que vuelvan a creer en su humanidad, a que vuelvan a creer que realmente sí pueden hacer cosas y alejarse de la vida que llevaban antes fuera. Creo que, y esto ya para acabar, sí es una herramienta que ahora mismo está disponible, porque así la legislación federal lo dice, pero sin embargo, volviendo al desconocimiento, no se está aplicando y estamos viendo cómo un pequeño, bueno, no un pequeño porcentaje, casi el 23% de las personas que sale de un centro penitenciario volverá a estar en un plazo de aproximadamente 5 años dentro otra vez, porque los procesos de reinserción social no preparan para la vida moderna.
Hay cursos de carpintería, albañilería, etcétera, pero yo sigo diciendo, y esto es mi opinión personal y con esto acabo, que son cursos de reinserción social para el siglo XX y que no dan una libertad económica para que una persona pueda realmente salir del lugar que lo llevó a cometer un delito. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Sobre estas dos preguntas, abro la posibilidad a Jesús España para complementar algo sobre este potencial de la justicia restaurativa, ¿no? Tanto en términos de construcción de paz como de reinserción de las personas privadas de libertad. Sí, muchas gracias, Cristi. Fíjense que una de las cosas que puedo comentarles es que lo que platicamos Rafa y yo es no solo de lo que vemos en los libros. O sea, venimos de un doctorado de mucha exigencia, de calidad, está en los programas de calidad. Y nos toca hacer mucha investigación en esta parte, ¿no? Estar incluso publicando artículos, etcétera. Hay una parte teórica que nos toca conocer de manera obligatoria, ¿no? Pero estas cuestiones de las que platica Rafa, de las que les platicamos, se salen un poco de esos libros, de esas letras que están escritas, y son más bien vivencias que nos toca presenciar y que nos toca vivir de manera directa, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy valioso y lo digo con mucha honestidad en el sentido de que lo que les contamos son cosas que hemos estado viendo y que al momento de estarlas viendo, justo es lo que nos anima a seguir adelante. Rafael y yo inicialmente veíamos estos beneficios, estas ventajas en los artículos, en los libros, etcétera, pero luego veíamos la realidad dentro del centro penitenciario y veíamos cómo la gente se animaba, cambiaba y llegaba esto justo de lo que habla, de poder tener una reflexión del delito. En alguna ocasión una persona en un centro penitenciario me dijo, oiga, pues eso está muy bien, eso que ustedes comentan y que todo muy maravilloso, pero seamos honestos, ¿para qué me sirve? Yo tengo aquí 8 años de prisión, llevo 5, pero, y me quedan 3, ¿no? Entonces, pues ya me voy, yo en 3 años me voy, a lo mejor presento algún recurso o algo, me voy antes, o sea, ya, cada quien por su lado. Bueno, justo esa es la parte de la que hablamos, de que las personas privadas de la libertad tengan la oportunidad de poder darse cuenta del contexto del delito. En muchas ocasiones cometen el delito, pero piensan que la persona a la que se le cometió el delito, pues ella salió adelante, o sea, no pasó nada, etcétera, ¿no? Y ellos, en algunos casos, en muchos casos, fíjense lo que les digo, se sienten víctimas del sistema. No se sienten, la persona privada de la libertad no está ahí pensando que, no, pues estoy cumpliendo una pena, no debí haber hecho eso, por eso estoy aquí, me lo merezco, etcétera. Al contrario, están, es que, ¿por qué me agarraron a mí? Pues si ese policía, la forma en que el juez me dictó esa sentencia, o sea, es más, le caí mal, seguro por eso dictó tantos años. O sea, y están viviendo ese proceso en el centro penitenciario de una manera totalmente equivocada. Por eso, insisto mucho, esto no es algo mágico ni es algo que se vaya a dar de la noche a la mañana, son procesos que nos ha tocado vivir. Les voy a poner un ejemplo rápido de algo que nos tocó ver allá, de una persona que estuvo detenida por secuestro. La persona que habían secuestrado estuvo 4 horas secuestrada, un empresario de acá de Nuevo León. 4 horas. Cuando detiene a la persona, obviamente lo pueden liberar y todo. Esta persona que estaba en el centro penitenciario decía, pues es que pues ya estoy aquí por secuestro, o sea, pues ni hablar, o se le van a dar, pero dice, o sea, no puede ser posible, o sea, fueron 4 horas, o sea, ¿qué tanto le pudo haber pasado a ese hombre, hombre? O sea, nada, porque esta persona nos decía, bueno, es que a mí me tocaba cuidarlos 2 semanas, 3 semanas, darles de comer y todo un tema, ¿no? Todo un proceso
de cuidado a una persona secuestrada. Pero 4 horas, oh, no puede ser, no fue nada. Pero cuando tuvimos la oportunidad de platicar con esta víctima, nos dimos cuenta la realidad que existían de esas 4 horas. Esa persona perdió a su pareja, esa persona tuvo que cambiarse de domicilio, tuvo que hacer tuvo que rematar su casa para comprar otra casa, porque ya no podía vivir ahí en ese sector. Empezó a dejar de tener intimidad con su esposa porque ya no podía tener la luz apagada desde el cuarto, y era un pleito que podríamos decir absurdo, ¿no? Oye, apaga la luz, no, es que préndela, y era un problema que le causó el divorcio. Y posteriormente, bueno, además de eso, tenía que estar yendo a terapias psicológicas y tuvo que gastar dinero, estaba buscando ya después cambiar de empleo, etcétera. 4 horas. Y entonces decía, oye, platicamos, qué importante, qué necesario sería que esta persona pudiera ir a hablar con él y que le dijera lo que ha causado esas 4 horas, lo que causó esas 4 horas, todo el contexto, todo lo que vivió esa persona, y que incluso no solo le lastimó a él, es decir, tuvo que divorciarse, entonces ya hubo una persona que tuvo que salir afectada, digamos, la esposa. Los papás también tuvieron que ayudarle económicamente para el tema de la casa, etcétera. Entonces, no fue solo, bueno, pues ya un tiempo, ya, que tanto puede ser una terapia psicológica, no, o sea, realmente fue un impacto muy grande. Oye, pero fueron 4 horas, pues sí, porque cada persona tenemos una reacción diferente, ¿no? Si nos metemos a hablar del tema de resiliencia y todo esto, pues encontraremos que habrá personas que podrían haber estado 6 meses y hubieran salido como si nada, ¿no? O sea, hay de todo. Pero en este caso, aquí lo importante es que las víctimas tengan esta oportunidad de platicar lo que sucedió para que este victimario pueda darse cuenta de eso. Y justo ese es, además de lo que dijo Rafa, es un gran potencial. Y a veces nos dicen, oye, ustedes los veo muy motivados, nos dicen, pero realmente, o sea, la gente que se dice arrepiente, o sea, ¿vale la pena o no? O sea, y decimos, bueno, la verdad es que es complicado. Hay muchas personas que no se arrepienten, que no sienten el menor remordimiento de lo que han ocasionado, pero hemos visto poquitos, si quieren, lo podemos decir así, algunos que sí. Y entonces, si uno de 100 logra alcanzar esa reinserción social, nosotros decimos, le apostamos. Oye, hay que invertirle mucho tiempo, le apostamos. Oye, pero es que es uno, le apostamos. Porque ese uno es capaz, o sea, nosotros lo vemos así, rescatar, digamos, no rescatar, o sea, podemos alcanzar la reinserción social de esta persona, es uno sí, pero la posibilidad de que una persona haga daño no es nada más a una sola persona, sino a muchos. Entonces, una persona puede ocasionar un daño a muchas personas. Si alguien sale y sigue robando, no va a robar a una sola persona, va a robar a muchas personas. Entonces, creemos que este gran potencial es muy aprovechable y podemos explotarlo en el buen sentido de la palabra, apostándole a estos beneficios. Claro que hay personas, insisto, que no les interesa, hay personas que dicen, yo quiero seguir delinquiendo, yo de eso vivo. Bueno, hay perfiles, e incluso hay perfiles criminales, ya no podemos cambiar, ¿no? Pero hay otros que sí, que justo como lo dijo Rafa, vienen en contextos diferentes, contextos complicados, y jamás han tenido una oportunidad de trabajo ni nada. Y en cambio, cuando vienes y dices, oye, ¿sabes qué? Hay una oportunidad aquí de trabajo, vamos a darte esta oportunidad, mira, este es empleo, vas a tener un fondo de ahorro, aguinaldo, fondo de ahorro, ¿en serio? Y ya no necesitas andar entonces en la calle, claro, va, sin estigmatizarte, nada, o sea, dale, o sea, entra de nuevo a ser productivo, da dinero a tu familia, saca adelante a tus hijos, etcétera. Sí, te dicen, sí quiero esa vida. Pero estamos como en esta como dicotomía, ¿no? De que hay gente que sí quiere, otros no, pero es que ya no los traigas al comercio porque van a robar y van a seguir delinquiendo. Pues tenemos que dar oportunidades. Todos nos equivocamos, nadie somos perfectos.
Y en la medida que abramos estas puertas de oportunidad, pues facilitaremos esto. Oye, a lo mejor abres las puertas al negocio y a lo mejor te roban, sí, puede pasar. Sí, puede pasar. Pero hay que, digamos, tener esa confianza de que hay personas que se pueden cambiar, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Rafael, por expresar todo esto que nos lleva a un nuevo paradigma, de hecho, ¿no? Al hablar del tema de la justicia y de poder trabajar directamente desde la raíz, ¿no? De las personas, de su ser. Ya tenemos algunos comentarios, me gustaría pasarles para que pudiéramos charlar sobre él. Es de Andrea Holguín. Muchísimas gracias, Andrea. Dice, una vez realicé un proyecto sobre la reinserción social para personas que habían cometido delitos menores bajo la influencia de las drogas. Actualmente en México, el uso de drogas se considera un agravante para el delito. Yo pienso que ellos son víctimas del problema, porque la adicción es un problema mental como cualquier otro. Mi proyecto trataba sobre que a esas personas se les mandara a rehabilitarse en lugar de entrar a un centro penitenciario, ya que pienso que es un centro que en un centro penitenciario caerían de nuevo en el delito, porque tener el historial no les permitiría trabajar de nuevo, además de verse influenciados de mayor grado en la cárcel. Quiero saber qué opinan al respecto. Muchas gracias. Y también Andrea está de acuerdo con lo expresado con la maestra Holguín y quisiera que pudieran andar con este tema. Quien guste, Rafael o Jesús. ¿Eso yo para que descanse? Un poco. Excelente. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo, pero vuelvo a caer a la individualidad de las cosas, al contexto. Si alguien, como usted dice, realmente ha cometido un delito menor como robo, hurto, y se sabe que tiene un expediente o muestra claros indicios de ser drogodependiente, toxicómano, creo que sí sería una de las mejores soluciones. Como usted bien ha dicho, no hace falta que venga yo aquí a repetirlo, la cárcel muchas veces suele ser la universidad del delito, por mucho que les duela de, no, ¿cómo es posible, hombre? No, a mí no me venga, hay gente que entra probando con una navaja y sale sabiendo clonar tarjetas. Puede parecer el comentario de siempre, pero suele ser lo más común. Entonces, sí, obviamente pienso que en ese caso que la maestra Holguín, perdón, está... No. Sí, la maestra Holguín Sí, acaba la de maestra decir. Holguín. Sí, obviamente aplica, pero luego también hay otras ocasiones, otros escenarios donde la persona realmente utiliza cierta droga para influir un daño mayor o para tener una resistencia física mayor. Recordemos la cocaína, por ejemplo, o el éxtasis, que también son drogas. Muchas veces aumentan la capacidad del ser humano, del consumidor, muchísimo, aparte que también aumenta la adrenalina, no sé qué, y nos da ciertas, por así decirlo, habilidades, ¿no? Para poder salir más airosos de un delito menor. Entonces, mi respuesta ya para acabar es que más bien habría que empezar a ver mucho más a fondo cada uno de los delitos. Si bien se sabe que es difícil, porque ya no, el sistema judicial de por sí está sobresaturado, ¿no? Pero esa es mi opinión. Muchas gracias, Rafael. María Elena también nos hace otro comentario. Dice, es que la reflexión debiera partir de evaluar qué impacto positivo tiene para las víctimas el hecho de que la persona que les vulneró su vida estén años en la cárcel. Al final, víctimas, victimario, no tuvieron la oportunidad de trabajar en conjunto y trascender el hecho para lograr la paz en cada uno. No sé si alguien quiera hacer un comentario en torno a esto. Ese comentario de María Elena me gusta mucho porque nos da la posibilidad de hacer una explicación respecto a la parte teórica que les platicaba.
cuando nosotros vemos los libros de justicia restaurativa y justo habla de este tema del diálogo y el discurso que se puede tener entre la víctima y el victimario, y tiene razón María Elena. Ahora, esto es lo que nos dice la teoría, ¿no? Pero cuando vamos a la parte real, lo que nos encontramos en México es que tenemos una sociedad con una cultura muy arraigada al castigo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando algo pasa, digamos, si a mí llega alguien y me golpea, generalmente lo que quiere la persona es que alguien venga y los castigue, ¿no? Oye, es que me dio una paliza y mira cómo me dejaron. Nadie, o sea, de manera, digamos, intuitiva diría, oye, pues es que me han dado una paliza, quiero platicar con las personas para decirles cómo me siento, ¿no? Cómo estas acciones han dañado mi entorno y a mi familia. Pues no se piensa así. Lo que dice es, hijos de quien tal por cual, quiero venganza, quiero que los castigue, ¿no? Y entonces quieres escuchar esa sentencia que venga cargada de años de prisión y todo eso para poder decir se hizo justicia, ¿no? Y de aquí luego podríamos tocar otros temas por ejemplo, cuando vienen los aumentos de las penas, que luego le dices que es puro populismo, tal cual, porque no termina por resolver nada, pero la gente quiere escuchar eso y por eso sigue presentándose estas situaciones de que a partir de ahora ya no van a ser 50 años, sino 100 años para las personas que secuestren y para estos ahora van a ser 200 años, cosas que nunca vas a vivir, ¿no? Y entonces habría que ver, justo lo que dice María Elena es, ¿cómo podemos encontrar un término medio para que haya justicia, pero también para que puedan presentarse estos diálogos? Porque me parece que tienen que ir conversando en sintonía. La mayoría de las personas, insisto, están más preocupadas en que se dicte una sentencia y que haya una condena a la persona que le ha cometido el delito. Cuando en los delitos de robo, por ejemplo, oye, pues yo no quiero platicar cómo me sentí ni nada, quiero que me regreses esto. Y esta es la parte objetiva de la que les platicaba al inicio, porque luego, si nosotros no nos centramos en esto y nos dejamos llevar, digamos, por la emoción del tema, porque es un tema que nos gusta y nos apasiona, podríamos caer en cuestiones que no necesariamente van acorde a la realidad. Vivimos en una realidad que nos dice la gente no quiere negociar, la gente no quiere llegar a acuerdos y eso es lo que tenemos que ir propiciando. Cada quien, por ejemplo, profesores de derecho, en la medida de lo posible, vayamos fomentando a los estudiantes el diálogo, etcétera. Les pongo un ejemplo nada más como para terminar esta intervención. En algún momento en Procuraduría, cuando trabajaba como mediador, me tocó atender un asunto de daño en propiedad ajena. Una vecina le había aventó unas piedras ahí a la ventana de la vecina, le rompió todos los vidrios y todo, ¿no? Llega, ustedes saben, viene la reforma penal y todo, y ahora, digamos, se privilegia la reparación del daño. Esa persona, la vecina estaba detenida y ya decía, oye, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Y entonces le decía, oiga, hay manera de que salga y llegar al esposo. ¿Cómo? Bueno, pues hay que reparar el daño. Entonces le hablaba a la víctima, ¿no? Oiga, bueno, ya tiene una cuantificación de cuánto es el daño. Y decía, sí, mire, aquí lo traigo escrito, son 2,725 pesos. Que si los vidrios, que si la instalación, alguna otra cosa más, pintura o algo. 2,700, eso es todo, licenciado. No hay más. Ok. Total, se hace el acuerdo por esa cantidad, le pagan en el acto, ella se va. Y entonces le digo, ahorita voy a mandar un oficio a la gente del Ministerio Público para que pongan en libertad a la señora, ¿no? Porque pues ya pagó, ¿no? Y entonces la señora dice, no, espérame. ¿Cómo está eso, Lee? Y yo, sí, o sea, ya se reparó el daño, ya se va. Pero ¿ya la van a dejar en libertad? Y yo, pues sí, porque ya se reparó el daño. ¿Hay algo, o falta otro daño que a lo mejor yo no haya considerado, ¿no? O que no me haya manifestado. No, Lee, son los 2,700 tal cual. Pero no puede ser posible que nada más me pague y salga libre. Y entonces decía, bueno, es que es lo que le explicaba de la reparación del daño, que se va a cubrir el monto exacto, ustedes le van a reparar tal cual los daños. No, pero no puede ser posible. Y luego nos decía la señora, oiga, Ligui, bueno, de perdido,
van a hacer eso que le hacen aquí cuando están en la Procuraduría, cuando están detenidos. ¿Cómo le llaman a eso? Me decía la señora. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo? Y dice, la calentadita, dice, ¿le van a dar una calentadita o no? Y yo, no, o sea, pues eso ya no aplica, ¿no? Eso ya quedó atrás. Ahora se repara el daño y ella sale en libertad. Pues la señora se fue con su dinero de reparación del daño, pero se fue molesta lo que le sigue, porque no podía creer que la hayan dejado en libertad. Entonces, si alguien va y hace una encuesta de satisfacción con una persona que le pagaron, que le hicieron la reparación del daño en el acto, o sea, ni siquiera en pagos o lo que sea, en el acto, o sea, ella va a decir que no estuvo satisfecha, ella va a decir que no estoy de acuerdo, etcétera. Y es precisamente por esto, porque en muchas ocasiones la gente no espera esta parte de nada más que se le repare, quiere ver el castigo, que ella quería, que me decía, es que deben de dejarla de perder una semana encerrada, que sufra y que todo esto, ¿no? Para ella era muy indigno que fuera a salir en libertad en ese momento. Entonces, hay esa parte, sí es importante que haya esta oportunidad que dice María Elena, de que tenga la oportunidad de trabajar en conjunto, justo para lograr la paz. Claro que ese es el fin último, desde luego que está en lo correcto, solo no olvidar esta parte real que tenemos en nuestra sociedad mexicana. Muchísimas gracias, Jesús. Pues siguen llegando los comentarios. Hay uno de Rodrigo. Rodrigo, la verdad, muy impresionante tu comentario, ¿no? Porque lo contextualizas muy bien. Dice, ¿tendrá algo que ver la falta de comprensión de una justicia restaurativa que contemple reinserción social de las personas con el populismo punitivo, visto más cuando son elecciones? Y voy a aprovechar, Rafael, Jesús, para hacer también yo unas pequeñas intervenciones que traigo también a partir de la charla, y así las dejamos para que puedan contestar mientras otros más se animan, ¿sí? Cuando estaban ustedes hablando, Jesús, cuando tú hablabas del proceso de justicia restaurativa, hablabas también de la importancia de tener un experto en criminología, y a mí eso me saltó, porque muchas veces eso no lo vemos los que estudiamos justicia restaurativa. Te quedas, eres abogado o eres psicólogo o estudias métodos alternos y te vas por la rama de justicia restaurativa, sabiendo que además no todos son procesos judiciales, sino que te puedes ir por una vía de procesos restaurativos sin entrar en ese campo. Entonces, ¿qué haría un experto en criminología? ¿Cuál sería su papel ahí? Lo cual me parece muy interesante. Otro punto que tú ya ahorita hablabas y me quedé pensando en el tema de la reparación del daño en la idea económica, ¿no? Como que nada más lo pensamos ahí, y entonces hay muchos abogados todavía, muchas personas que piensan que la justicia restaurativa es reparar un daño económico. Entonces yo creo que también ahí tenemos que comenzar a hacer un cambio muchas veces en la idea que se puede tener de justicia restaurativa, por lo que comentabas antes. También me llamó mucho la atención, Rafael, lo que hablabas de los procesos de reinserción no preparan para la vida moderna, y yo estaba pensando que el problema será que seguimos pensando en procesos de justicia que tienen que ver con violencias directas, ¿no? Yo le llamaría incluso una justicia aparentemente directa y no irnos a una justicia realmente estructural, que tiene que ver de la mano con otro tipo de políticas y que tendría que ir por ahí, pero bueno, lo dejo como comentario. Y por último, esto ya es un poco más como internacionalista, que me ha estado dando vueltas desde hace mucho tiempo, y tiene que ver si hay ejemplos sobre los procesos de justicia restaurativa o sea, la unión de procesos con las de justicia transicional, sobre todo para aquellas personas privadas de su libertad por cuestiones políticas en situaciones más complejas. Ahí cómo se puede dar. Igual son muchos comentarios, pero aproveché en lo que los demás también se animan a dejar sus comentarios. Ok, muy buenas preguntas y muy interesantes. Nos da mucho para dejar cosas más claras. Ahí va, de las dos que me comentas. Fíjate, en el tema del personal de criminología, ¿por qué es importante? Es porque hemos detectado que hay ciertas patologías criminales que nos encontramos en los centros penitenciarios. Esto no necesariamente tendría que ser, por ejemplo, para un proceso de justicia restaurativa en un ámbito escolar,
o en un ámbito comunitario, etc. Esto lo hemos identificado, al menos por ahora, exclusivamente en el proceso de justicia restaurativa en centros penitenciarios. Pero, por ejemplo, en alguna ocasión, y esto es algo como muy importante de mencionar, decíamos, bueno, cuando nosotros, Rafael y yo, vamos y hacemos las informaciones de los cursos de justicia restaurativa y los procesos y todo esto, mucha gente, hombres, mujeres, dicen así en el primer día de sesión, yo quiero estar ahí participando, ¿no? Entonces, en algún momento un compañero criminólogo me dijo, cuidado, ten mucho cuidado porque cuando una persona escuche decir que este proceso de justicia restaurativa es para que tenga la oportunidad de que pueda escuchar a la víctima y que pueda escucharle decir todo lo que ha sufrido y cómo ha sufrido, no solo es cómo sufrió ese momento, sino cómo ha sufrido después del momento y cómo los demás familiares han sufrido. Dice, hay patologías, o sea, nos lo decía el criminólogo, esta es cosa que nosotros desconocemos. Dice, hay patologías que te dicen, mira, se van a gozar de escuchar esa posibilidad. Te van a levantar la mano y te van a decir, yo quiero. Porque, y nos hablaba de los psicópatas, el psicópata es una persona que disfruta ver el dolor ajeno, generalmente son personas que, o sea, que planean y que disfrutan todo el proceso del delito y todo esto, y la comisión llega a un punto donde, pues bueno, ya terminó, ya acabó, ¿no? Pero digamos, lo excitante y todo esto para un psicópata es el dolor que está sufriendo, ver el dolor. En el caso de las violaciones, lo hemos visto en la teoría, es entre más haya una defensa o gritos de la víctima, etcétera, todo eso es la emoción, ¿no? Entonces, nos decía, hay que tener mucho cuidado porque hay personas que únicamente van a volver a gozar esa situación que eventualmente vivieron, ¿no? Entonces, por eso nosotros consideramos que era importante tener a un criminólogo dentro del proceso de justicia restaurativa. Ahora, viene otra cosa muy relevante que también nos dimos cuenta de esta parte, y es que muchas veces hay víctimas que nos encontramos que eventualmente pueden decir, ¿sabes qué? Yo quiero estar en ese proceso de justicia restaurativa porque quiero darle mi perdón al victimario. De verdad es que siento un deseo de que ya me escuche y decirle, te perdono, no pasa nada, tú sigue adelante, bla, bla, bla. Y nos decía, esas víctimas también, cuidado, mucho cuidado, porque pueden ser también víctimas que tengan perfiles, no me acuerdo cómo lo comentaba el criminólogo, pero decía, hay víctimas que no tienen, digamos, los recursos necesarios para poder poner un alto y decir, oye, ¿sabes qué? Esto está mal, ok, podemos dialogar, pero no es tan fácil mi perdón, etcétera. Pero otras personas, como el caso, por ejemplo, de las víctimas de violencia familiar, que están en este ciclo, que no pueden decir, hasta aquí. A veces nos toca ver casos de violencia familiar desde fuera y decimos, pero es que ¿cómo es posible que permitas que siga abusando, que siga humillándote, etcétera? Pero parece tan fácil que es que ya nada más vayas y presentes la denuncia o divorcia o te sepárate. De veras, eres la única persona que no te das cuenta. Y entonces esta víctima dice, bueno, pero pues es que él sí lo quiero y es que yo lo tengo que perdonar y es que es mi pareja. Y no necesariamente, y esto es importante y es lo que la explicación que nos daba, no necesariamente esto es porque realmente hay amor o porque realmente sea una persona muy comprensiva o que perdona. No, nada de eso. Es más bien una persona que no tiene recursos para poderse defender, para poder decir ya basta, etcétera. Y entonces está siguiendo en este ciclo de violencia y no sale. Lo mismo sucede en estas víctimas. Estas víctimas nos decían, puede haber incluso víctimas de delitos que se sientan culpables de la comisión del delito. O sea, es que yo a lo mejor iba con un vestido muy corto o yo a lo mejor lo provoqué porque es que yo empecé a gritarle mucho, yo también, o sea, yo fui el primo que le dije, bueno, ¿qué quieres? Bájate del carro. Y entonces él se bajó y me golpeó, pero yo no le debía haber gritado. O sea, hombres, mujeres, no importa el género, me explico. Entonces, aquí lo importante es que tengamos este respaldo para que siempre nos estén advirtiendo, oye, cuidado.
Y entonces esto nos da la garantía o la certeza de que eventualmente podemos llevar un proceso más vigilado y más controlado. Esto no implicará de ninguna manera que digamos, oye, hay una patología detectada, no vamos a llevar el proceso. Sí lo vamos a llevar, pero entonces no tendremos ya con este conocimiento de causa la posibilidad de hacer más preguntas. A lo mejor si encontramos el perfil de un psicópata, a lo mejor, oye, pero ¿cuál es tu intención de participar? ¿Qué es lo que te gustaría encontrar? Y entonces vamos preguntando más cosas que a lo mejor no preguntaríamos con alguien que nos salga con este perfil. Eso es. Ahora, respecto a lo otro que comentas, es muy importante que, justo lo que les comentaba hace un momento, o sea, que en la medida de lo posible vayamos difundiendo esto con nuestros compañeros abogados y abogadas y también con nuestros alumnos. Algo que sucede, también es una realidad, es que el abogado y, o sea, quien ejerce la abogacía como litigante, pues la realidad es que eso es una realidad. O sea, en muchas ocasiones le conviene más seguir un proceso largo, ir cobrando por etapas, etcétera. Oye, es que fíjate que a mí me gustaría llegar a un acuerdo. Y, híjole, no, espérame. No, porque ahorita estoy preparando las pruebas, mejor tráeme los testigos y vamos a ir a una audiencia. Pues sí, porque esa audiencia tiene quizá un costo más caro, ¿no? Esto es una realidad. Entonces, hay personas, y lo viví en Procuraduría, que llegaban a acuerdos ya en el papel y todo, y que a la hora de firmar llegaban y decían, ¿sabes qué, Eli? Fíjate que no va a firmar. ¿Pero por qué? Estuvimos 2 horas en una sesión, dijiste que estabas de acuerdo y todo. Sí, pero me está diciendo el licenciado que no me conviene, es que me dijo que no me va a pagar. Oye, pero pues tú escuchaste y vio voz de esta persona que hizo el compromiso en 2 semanas, ahora date la oportunidad de esperar 2 semanas, ¿te gustaría? No, Eli, pues que dice que no me conviene porque luego va a ser más show de que volver a reactivar el asunto, ¿no? Dice que mejor le continuamos. Y ya. Y volvías a ver al año siguiente, veías otra vez a la víctima ahí dando vueltas en la fiscalía, ¿no? Entonces, ya era porque el abogado ahí seguía, ¿no? Él seguía como con esta asesoría de esta persona. Esto es una realidad. Y también relacionado con esto, que muchas veces también los abogados impulsan mucho esta parte de la reparación del daño material y empiezan a hacer la sumatoria, oye, es que de terapia es tanto, del daño en propiedad es tanto, y sacan la suma y la cuantificación muy grande, ¿no? Pero se olvidan de que muchas veces lo que quiere la víctima no necesariamente es el dinero. En muchos procesos de justicia restaurativa nos hemos dado cuenta que las víctimas necesitan escuchar respuestas, lejos de que vayan por una cuestión material, porque ya en algunos casos ya está sentencia y todo. Más bien lo que quieren es escuchar respuestas. ¿Por qué a mí? ¿Qué fue lo que pensaste? O sea, ¿qué te orilló a golpearme? No sé, íbamos saliendo de una fiesta, pero habíamos 20 en la fiesta. ¿Por qué nada más a mí y a mi amigo que estábamos ahí afuera? O sea, ¿quién eres tú? Etcétera. Necesito saber para poder superarlo, etcétera, ¿no? Entonces, la realidad es que muchas personas, y esto es algo que es muy importante para tomarlo en consideración, no necesariamente van a participar buscando una reparación material. También pueden encontrar una disculpa pública, también pueden encontrar respuestas de que le diga por qué tomaron ciertas decisiones, etcétera. Y eso a veces es mucho más gratificante para una víctima. No digo que siempre, ni que así sea, ni mucho menos. Solo estoy diciendo que en algunas ocasiones para la víctima es mucho mejor una cuestión de corte moral a otra de corte económico. Entonces, para ello, pues tendríamos que ir como viendo cada caso en particular y viendo, oye, es que de esta víctima, ellos sí definitivamente sí están optando por una reparación material. Ah, bueno, entonces vamos a sacar calculadora y todo. Oye, pero en este caso que está acá, con ellos sí es una cuestión completamente moral. Ah, entonces vamos a sacar otra cosa, no sé, el corazón, no sé. Pero es diferente, porque acá vamos por el corte moral y acá vamos por lo económico. ¿Sí? Y de las otras, pues Rafa se encarga de las otras preguntas. Oye, que ya no eres mi tutor de TC, no te pases. Que hay una pregunta que hizo antes Rodrigo Hernández que me gustaría contestarla porque realmente me parece muy importante. Antes de nada, decir que para mí esto es terreno pantanoso. Si alguien se conoce su Constitución, sabe que el artículo 33 me pueden
sacar del país si me meto y hablo de política. Por tanto, voy a ser muy cauteloso. Pero me encantó esa pregunta. El populismo punitivo. Yo creo que está mucho más asociado, Rodrigo, permíteme que te tutee, al hecho de que el 98% de los delitos que se cometieron en México en el año 2017 quedaron impunes. La gente, algo que yo he visto mucho aquí en México es que muchas veces la gente habla con el vecino por temas de seguridad, solo y exclusivamente, formando grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero, sinceramente, el populismo punitivo viene a responder de que, ok, hay muchísimos delitos en el país, sin embargo, a este, que lo he agarrado, lo voy a reventar. Que es lo que es lo que la gente, como antes dijo España, cree que es como se solucionan es como cree que se va a solucionar el conflicto de violencia aquí en México. De hecho, también la maestra Giovanna habló de que es una justicia directa y no estructural. Volvemos, otra vez, lo decimos una vez más, no es justificar ningún delito, ¿de acuerdo? Quitémonos eso de la cabeza, no venimos a sacar a nadie ni a abrir las puertas de los penales, ni mucho menos. Perdón. Ay. Pero lo que íbamos a decir, cuando dijo antes España que eran 4 horas y le cayeron a esa persona, creo que fueron aproximadamente unos 70, unos 80 años, una barbaridad, uno lo puede llegar a decir, uff, igual la condena es excesiva, y más viendo cuál es el background de esta persona, ¿no? Cómo es su entorno social, cómo son sus circunstancias, etcétera. Pero sin embargo, es un poco lo que la sociedad pide, chivos expiatorios que paguen por esa sensación de inseguridad, por ese miedo colectivo que hay. Sinceramente, también creo que la sociedad mexicana es una sociedad ya no solo a la que afecta la violencia, sino que parece que hay alguien que quiere que sea el tema a conversar siempre. Yo cuando voy al Oxxo, cuando voy al Seven o algo a la hora de pagar, siempre está la parte de los periódicos. Y bueno, aparte de alguna señora que ofrece servicios sexuales bien grandes, al lado generalmente siempre tenemos 3 cabezas en el lago Chapalita. Encontramos 2 niños pequeños desmembrados en bolsas negras. Un plan, es que está invadido. Entonces, cuando a una persona la bombardeas, la metes con inseguridad, puede ser cualquier persona. Se secuestra a gente pobre, se secuestra a gente de etnia caucásica, se secuestra a gente de descendientes de indígenas de aquí. Nadie está 100% a salvo de estos males que hay aquí. Pues, ¿qué queremos? Perdón, ¿qué solemos hacer el ser humano? Respondemos con agresividad. Porque, ojo, una cosa es la agresividad, el hecho de utilizar la fuerza para librarnos de, más bien, no para librarnos de una situación violenta, sino para asegurarnos nuestra propia subsistencia. Si yo a alguien que me atraca lo empujo y salgo corriendo, eso es agresividad. Si le quito la navaja y le doy 6 puñaladas, eso es violencia, porque sabemos que esa acción mía va a hacer que la vida de la otra persona pierda en calidad, si no es que lo matamos directamente en este ejemplo. Por tanto, Rodrigo, enhorabuena por esa pregunta, de verdad. Y sí, para hacer resumen, el populismo punitivo creo que es una herramienta para cualquier partido político de un país que tenga altos índices de delincuencia, ¿ok? Que quede grabado que nunca hablé de un caso específico, no menté ningún partido político ni a nadie, ¿ok? Listo, gracias. Muchas gracias, Rafael. Nada más quería volver un poco a una de las últimas preguntas que hice para ver si me pueden apoyar en su discusión, que tiene que ver con la unión de procesos entre justicia restaurativa y justicia transicional en países donde hay personas privadas de su libertad por contextos políticos sobre todo. Y aprovecho para comentar
decide el comentario de Magda Yadira, que también forma parte del grupo de redactores de Paz de la Núñez. Muchísimas gracias, Magda, por tu comentario. Y dice, muchas gracias por la charla. Es un tema muy interesante y considero que debemos trabajar en visibilizar estereotipos, discriminaciones hacia las personas privadas de la libertad y sus derechos humanos, así como reparar el tejido social y familiar dañado por la violencia, las víctimas. Gracias. Entonces les vuelvo a dejar la palabra y quien guste seguir dejando sus comentarios lo puede hacer por el chat o levanta la mano y les damos la palabra. Muchas gracias. Con respecto a la pregunta de justicia transicional y restaurativa, espero que no esté viendo mi compañera Karen del doctorado, pero creo que solemos confundirlo porque son herramientas de la justicia de paz. Pero, sin embargo, creo que la justicia transicional debemos verla a una escala mucho mayor. La justicia restaurativa, para mí, en mi opinión, después de haber leído y tal, sí creo que son para casos específicos. No necesariamente entre individuos, pero sí entre partes afectadas y por algo en específico. Un robo, un asesinato, un secuestro, etc. Creo que la justicia transicional, y por favor, si alguien sabe que me estoy equivocando, que me lo diga, todos aprendemos. ¿Alguien habló? Creo que la justicia transicional es para espacios geográficos amplios, regiones, países, etcétera, que tienen que vivir un proceso de cambio desde un panorama muy violento hacia otro panorama totalmente distinto, en este caso, en pro de la paz. Por ejemplo, sé que la justicia transicional se utiliza muchísimo en Colombia y tiene sentido por el hecho de que, bueno, teníamos las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Muchos dicen que son un grupo terrorista. Yo creo que es un ejército por el volumen de combatientes, la estructura, los recursos, etcétera. Estamos viendo décadas, más de 50 años, aunque cambian los actores, sigue habiendo un proceso de guerra constante civil en el territorio colombiano. La justicia transicional creo que está más anclada en delitos como pueden ser asesinatos en masa, genocidios, lesa humanidad, etc. Pero definitivamente no podemos negar que, pues sí, comparten ciertas, ¿cómo decirlo?, elementos. Incluso yo me atrevería algunas veces a decir que la justicia restaurativa puede ser un elemento de la justicia transicional. Y ahora, con lo que había comentado, no me acuerdo cuál era la otra pregunta. ¿Alguien me lo podría...? Sí, más que preguntar el comentario de Magda, donde nos hablaba de la importancia de visibilizar estereotipos, discriminaciones hacia las personas privadas de la libertad y los derechos humanos y reparar el tejido social y familiar dañado por las violencias. Efectivamente, esto es un comentario breve y ya le paso la palabra a mi compañero. Es que, lo hemos dicho antes, muchas veces cuando una persona entra a la cárcel, a un centro penitenciario, queda deshumanizado. No solo porque se le aparta de su círculo social, relaciones primarias, secundarias, etcétera, sino que, aparte, burocráticamente también pasa a perder su identidad de alguna manera. Pasa a ser un número de informes, generalmente más que su nombre propio. También puede ser que pierda totalmente su rol que tenía en el exterior y ahora al entrar al centro penitenciario cambia. De cabeza de familia, a lo mejor puede convertirse en alguien que está bajo la coacción de otros internos. Entonces, lo vuelvo a repetir, necesitamos individualizar cada una de las historias, no generalizar y, sobre todo, entender que en el momento que un Estado retribuye, ¿cómo sería el término? No literalmente, sino el ojo por ojo, la ley del talión con las personas que han transgredido la ley, yo creo que podríamos hablar de un Estado fallido. Por eso mismo los propios ciudadanos de los estados somos los que tenemos que salir a pedir
sistemas de justicia eficaces y recuerden que persigan el fin último de cualquier sistema penitenciario, que es la reinserción social, no el castigo. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjense que a mí me gustaría nada más abonar un poquito en este comentario de Magda que se me hace súper interesante. Una de las cosas que vimos Rafa y yo en el Centro Penitenciario Femenil acá en Nuevo León es que muchas de las mujeres que estaban allí recluidas eran, o sea, en algunos casos era un grupo por homicidio hacia la pareja, al esposo, al concubino, etcétera, y otros por tráfico de drogas o secuestro. Entonces era como que, así como que un grupito, así como de una mayoría que estaba en nuestro grupo. Pero fíjense que cuando platicábamos con ellas, de pronto había mucho coraje y cuando hablábamos, por ejemplo, de temas como, por ejemplo, el arrepentimiento y cosas de estas, la concientización, era un tema muy delicado porque era como, ¿por qué me hablas de eso? Y nosotros decíamos, ¿por qué? Porque es más fácil, como que decíamos, ¿verdad? Porque es más fácil trabajar con los hombres, porque cuando hablamos de eso es rápido, como que hilan de que, bueno, aquí venimos a este tema, o que vamos a trabajar sobre el arrepentimiento, y rápido se enganchaba. Con las mujeres no, con las mujeres era renuencia, ¿y por qué? ¿Por qué arrepentimiento? ¿De qué? ¿Qué me está...? Entonces, al inicio era, caray, o sea, como que algo está aquí, algo está raro, ¿no? Bueno, pues nos dimos cuenta que estas mujeres que habían asesinado a la pareja, esto, y aclaro, no es una justificación ni mucho menos, pero eran mujeres que habían sido víctimas de violencia familiar de años, de 10 años, de estar viviendo humillaciones, de estar siendo abofeteadas, agredidas, violadas, etcétera. La pareja. Y algunas nos decían, oiga, ¿no es posible? Yo 10 años me estuvo golpeando y me arrastraba en el suelo y con una que le metí el cuchillo, hasta ahí llegó. En una noche, hasta ahí llegó. Y nos quedamos así como que ya no sabemos si lo decía de broma o qué, pero nos causaba mucha... o sea, nos impactaba mucho el comentario porque decíamos, es que no es una mujer mala, no es una mujer que haya dicho, yo soy la mera mera y yo voy a matar a este viejo. No, 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 o sea, era un cúmulo de humillaciones que había habido durante 10 años y llegó un momento y explotó. Y ahí llegó todo el peso de la ley y nos decía, presenté X número de denuncias en violencia familiar y jamás ninguna procedió. Y aquí la mía, todo el rigor de la ley. Pena máxima por el homicidio, porque ¿cómo es posible que haya matado a este pobre hombre indefenso, no? Y las otras, las que estaban en situaciones de cuestiones de tráfico de drogas o secuestros, ¿quién daba las órdenes? ¿Quién les decía a quién había que ponerle el dedo? ¿Quién le decía a quién hablar? ¿Dónde ponerse? ¿Quién era? El marido, la pareja. Y por alguna razón, pues llegaron los operativos y a quien agarraron fueron a ellas y yo van para adentro. Y entonces el marido andaba afuera, seguía delinquiendo y ahora tenía una nueva pareja. Y entonces por eso, cuando hablamos del arrepentimiento, cuando hablamos de toma de decisiones, de todos estos temas que atribuyen al victimario, que son propios del victimario, era una renuencia tremenda. Ya después entendimos el por qué. Tuvimos que cambiar como la estrategia, tuvimos que hablar ahora desde otro punto de vista, sino más bien reconocer si eventualmente conocían a una persona que había sido ofensora y entonces ya dijeron, sí, sí hay un ofensor y entonces es tal persona, es mi pareja que me hizo tal cosa. Y luego sobre eso, ahora sí, ya después de trabajar eso, decíamos, ahora sí, ahora vamos a trabajar en el arrepentimiento o en el reconocimiento de la ofensa. Y entonces ya nos decían, ¿sabes qué? Me equivoqué, no debí haber tomado eso, pude haber hecho esto, pude haber hablado, pero ya fue después de haberse, o sea, haber aceptado quién era el victimario de todo, quién era la persona que les había hecho mal. Y justo hablábamos de esos temas, hablábamos de estereotipos, hablábamos de cuestiones
de cómo se van estigmatizando a las personas que están privadas de la libertad. Y este es solo un ejemplo de un grupo de personas que vimos en el varonil y en el femenil, pero algo que puede como, digamos, evidenciar más esto es justamente el tema de trabajar con mujeres, justo visibilizar toda esta violencia que hay en contra de las mujeres y que se puede abordar la justicia restaurativa desde otro punto de vista, porque luego ellas nos decían hasta el final, o sea, como que ya después de tanto trabajar en esto decían, a mí me gustaría hablar con la familia de mi esposo, pero nos decían, fue una familia con la que yo corrí muchas veces a pedir ayuda y siempre me iban la espalda. Entonces siempre dije, y me dijeron, es que tú eres la loca, pues es que tú plánchale, pues es que tú hazle de comer, tú te lo sacas, pues por algo te golpea, no te golpea a mi hijo gratis, ¿no? Entonces, y ahora decía, bueno, ya entendí quiénes son los victimarios, ya sé quiénes me humillaron, me transgredieron mis derechos y todo, pero ahora pasan a un estado de, hay algo donde yo sí tuve una responsabilidad y sobre eso me hago responsable, me hago cargo de eso y sobre eso van a trabajar. Oye, que si van a perdonar a la suegra, a las hermanas, a las cuñadas, quizá no, porque quizá ella quiera tener su dolor o su coraje, lo que sea, pero va a trabajar exclusivamente sobre lo que ella tomó de decisión, ¿no? Y que ocasionalmente tomó el delito. Entonces, sí es muy importante visibilizar estos estereotipos, discriminaciones hacia las personas privadas de la libertad, porque tenemos un concepto de estas personas como, como estos monstruos de la sociedad, ¿no? Estas personas malas que están haciendo daño al mundo entero, bla, bla. Sí, hay unos que sí, pero hay otros que no. Hay otros que son víctimas, realmente son víctimas del contexto en el que vivieron. Les voy a poner un ejemplo rápido de algo que vimos en el penal de Topo Chico. Y una persona en el penal de Topo Chico, un chavo, todo tatuado, pelón, con aretes por todos lados y todo, una persona que si ves en la calle le sacas la vuelta porque visiblemente se impactaba, ¿no? Trataba miedo. Y él nos decía que su historia es de que él cuando era niño, él está en quinto de primaria y dice, yo recuerdo que me gustaba la escuela. Dice, a mí me gustaba la escuela, me gustaba ir y aprender y todo. Y era un niño que le iba bien en la escuela. Un día su papá, estando en quinto año, le dice, oye, ¿sabes qué? Hoy no vas a ir a la escuela, te vas a ir conmigo a trabajar. No, papá, pero yo tengo clase, ¿cómo? Ven, vámonos para acá. Entonces se lo lleva y en una de las calles le dice, ¿ves esa ventana que está ahí? Y quiero que te metas por ahí. Vas a entrar y vas a agarrar todo lo que te encuentres de valor. Agarra cosas buenas de valor, ¿eh? No traigas tonterías. No, papá, pero ¿cómo voy a entrar ahí? Un niño de quinto año. Pero ¿cómo voy a entrar ahí, papá? O sea, está mal. Vas a entrar. Si no entras, regresando a la casa, voy a golpear a tu hermana y a tu mamá. No, papá, por favor. No. Pues allá va. Luego, en sexto año, le dice, oye, tú ya estás grande, tú ya déjate de mariconadas, ya tienes que empezar a tomar conmigo. No, papá, pero es que eso no me gusta, eso está mal. Ándele, tome cerveza. Y empieza a alcoholizarlo, ¿no? En la secundaria lo empieza a malear, dice, él jugaba fútbol, era el capitán del equipo de la selección de la secundaria de fútbol. Y dice, a mí me gustaba jugar fútbol, o sea, como todo niño quería ser profesional, todo esto, ¿no? Y el papá le dijo, ya no vas a jugar fútbol porque pues en la tarde nos vamos a ir a trabajar. No, papá, pero vámonos y si no, ya sabes lo que le pasa a tu mamá y a tu hermano. No, pues allá va. Para tercera de secundaria, él ya empezó con tatuajes, empezó a consumir marihuana, varias drogas, etcétera. Empieza a crecer, él dice que llegó un momento donde perdió amistades y dice, las perdí porque me tenían miedo. O sea, tiene un aspecto de que daba miedo, o sea, ya no era el niño que iba a jugar fútbol, era el capitán. Imagínense, un capitán de fútbol de secundaria, pues es porque es un líder del equipo, la gente lo respeta, los compañeros, etcétera, juega bien, lo que sea. Total, ya no estudia la preparatoria, empieza a consumir más drogas. Bueno, una fiesta ya más grande, está ahí con unos amigos, se acaba el alcohol y uno de sus amigos, uno de sus mejores amigos le dice, oye, te toca a ti ir por la cerveza. A mí no me manda nadie, que empiezan a discutir
saca un cuchillo, lo apuñala y el muchacho fallece ahí. Él estaba drogado, no se acuerda, era de sus mejores amigos, etc. Y dice, y ahí está mi vida, ahí se acabó todo, ya de hoy me vengo al penal, todo está así. Salgo del penal y yo venía, híjole, de veras que pareciera que quien debería estar aquí en el centro penitenciario es el papá, no él. Este cuate de veras que fue víctima de un sujeto que lo llevó a una vida que él no deseaba, que él evidentemente no quería estar en esa vida, pero lo llevó para allá. Y así hay muchas personas que son víctimas de esos contextos sociales, familiares, lo que sea. Si nosotros habláramos con la madre de ese muchacho al que asesinó, probablemente no le conmueva esta historia. Es decir, pues seguramente va a decir, ¿y qué me importa que se pudre ahí en el penal ese desgraciado que mató a mi hijo? No puedo pensar que puede estar pensando eso, no lo va a justificar. Ni lo justificamos nosotros, pero cuando escuchamos ese tipo de historias, podemos entender cuáles son el tipo de realidades que viven determinadas personas y que entonces puedes darte cuenta, con razón lo mató. O sea, por eso asesinó, por eso, porque está en un mundo de drogas, está en un mundo que no tiene expectativas de vida, no tiene oportunidades, no tiene absolutamente nada, tiene una familia que está violentada, su padre lo violenta, casi podríamos asegurar que es mejor estar en la cárcel que en su casa. Cuando estás en esos contextos, pues dices, oye, pues es que, ¿qué podríamos esperar de esta persona, no? Oye, es que el chavo es muy malo, es que el chavo trae a Satanás allá adentro. No, nada de eso. O sea, ese cuate es una persona común y corriente que estuvo manejado por una persona y lo llevó a un contexto diferente. Algunas personas podrían decir, oye, pero ya estaba grande, él ya pudo decidir si se consumía o no consumía. Claro, claro, y hay gente que ha salido de esos contextos y hoy es gente de éxito, es gente de ejemplo, claro que lo hay. Pero la verdad es que el salir de esos contextos se vuelve más complicado. Es una realidad. O sea, no es lo mismo que, oye, pues una familia que te apoya y vas tropezándote ahí en la juventud, en la adolescencia y te van a decir, oye, no pasa nada, ánimo, aquí te apoyamos, ahora que sigue, ¿en qué te podemos ayudar? Y están tus tíos, tus primos y todo el mundo ahí como al pendiente de apoyarte, pero cuando no está eso, cuando no hay nada más que al contrario, una opresión que te está mandando a un ambiente delictivo, no vamos a decir a una vida mala ni nada que caiga como en cuestiones novelísticas ni nada, sino tal cual a una vida de delincuencia, pues evidentemente va a ser mucho más complicado salir de esa vida, ¿no? Esa es la parte que nosotros decimos, bueno, habría que entender y cada historia que vamos viendo ahí en los centros penitenciarios hay muchas historias muy diferentes, pero son de las historias que a Rafael y a mí cuando escuchamos nos motiva mucho a seguir adelante. Sabemos que es un tema complicado, andamos de pronto pidiendo recursos en algunas partes y en algunas partes nos dan el portazo. Aquí no hay recursos para estos delincuentes, que buenos para nada. Pues bueno, vamos a otra parte, vamos a ver quién nos apoya, hay gente que sí cree, otros que no. Y esto es como remar contra corriente, sí, pero con mucha esperanza. O sea, siempre con mucha objetividad, pero con mucha esperanza. O sea, sin caer en el romanticismo ni en un tema, como dice, utópico, ni mucho menos, pero sí muy esperanzados de que en la medida de lo posible esto vaya a cambiar poco a poco, ¿no? Muchas gracias, Jesús. La verdad es que nos dejan tanto tú como Rafael reflexionando en torno también a los estereotipos, a la discriminación que muchas veces ya tienen las personas que están viviendo en la situación, ¿no? Privadas de su libertad, y que esto nos lleva también a ver no solamente las causas estructurales que los llevaron a estar en el centro penitenciario, sino también los efectos que tiene el estar dentro del lugar, y que eso pues va a ser más complejo su inserción también dentro de la sociedad, y por qué es tan importante procesos de justicia restaurativa para atajar, ¿no? ambas partes, ¿no? Lo que los llevó ahí, pero también su proceso de salida, que eso es también muy importante. Ya estamos en la última parte.
Se nos ha ido el tiempo muy, muy rápido. Le voy a pasar la palabra en este momento a Cristi por si tiene alguna otra pregunta. Y si alguno de ustedes quiere todavía hacer alguna pregunta, un último comentario, este es el momento. Lo pueden ir dejando mientras le doy la palabra a Cristi. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí tengo una pregunta más y va ligada con esto último que dices. Jesús también estaba dentro de las preguntas planeadas, pero es... entiendo que estos procesos de justicia restaurativa vinculados a la reinserción social, como bien decían al principio, pues son procesos que pueden funcionar para 1 en 100. Y es maravilloso, porque ese 1 en 100 va a tener un efecto multiplicador gigante, ¿no? Pero, lamentablemente, en nuestro estado y en nuestro modelo económico, ¿no? Tenemos una lógica de maximizar los beneficios. Y los recursos y los presupuestos y las regulaciones, todo giran alrededor de maximizar esos beneficios. Mi pregunta va por ahí, ¿no? Como qué tendría que pasar o qué tendríamos que empezar a impulsar hacia las instituciones responsables de generar estos recursos, de abrir estos espacios para que realmente fuera posible y que se den cuenta que no es que es 1 de 100, sino que sus 100 que están yendo al curso de carpintería tampoco está funcionando, ¿no? Que hay que cambiar la estrategia, hay que cambiar la mirada. Exacto. Aquí hay una ventaja muy grande que ya hay una serie de legislaciones que nos dan la posibilidad de optar por estos procesos. O sea, partiendo del artículo 17 constitucional, que ya nos pone ahí como sobre la mesa diversos mecanismos. Pero hablando de este tema, es justamente de reinserción social, tenemos la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales que ya nos dice ahí, existe la posibilidad de usar justicia restaurativa. Una de las cosas que hemos visto ya en la práctica es que no hay una realidad de cómo llevar a cabo el proceso. Entonces nosotros hemos estado ahí como impulsando esta parte y nos dicen, bueno, es que, ¿sabes qué? Eso le toca a Fiscalía porque pues allá ven ejecución de pena. Vamos a Fiscalía. No, es que, ¿sabes qué? Mejor revisa con Defensoría Pública porque ellos traen al imputado, a la persona ofensora. Bueno, vamos allá. No, pero ¿sabes qué? Nosotros ya nos desentendimos. Yo llego hasta sentencia y yo ya, mi papel o mi trabajo ya terminó. Ve con el centro penitenciario. Y luego los centros penitenciarios, no, pero ya lo platicaste con el Poder Judicial porque a lo mejor allá tendría que ver algo con la ejecución de la pena, ¿no? Entonces, no hay claridad. Me parece que los esfuerzos que se tienen que hacer en primera mano son institucionales respecto a estas instituciones que vayan poniéndose de acuerdo quiénes eventualmente podrían tomar la batuta de esto. En el caso de los centros penitenciarios hay cosas por hacer, como por ejemplo habilitar espacios pertinentes para llevar a cabo estos procesos. En algunos penales no se tiene esto. Nosotros, por ejemplo, decíamos, oye, ¿dónde podemos ir como trabajando las entrevistas que teníamos con las personas privadas de la libertad? Y nos decían, bueno, hay una sala de psicología donde pueden estar ahí, ¿no? Pero era una sala chiquita, no había condiciones de seguridad, ahí nos aventaban solos, y pues ahí estábamos a la buena de Dios, ¿no? Como dicen, pero no había condiciones. Pensar en llevar a una víctima a un centro penitenciario, pues imagínense lo complicado que ha de ser. Ahora, el llevarlo es un tema. Una de las cosas que hemos visto también es, por ejemplo, el tema de la invitación. ¿Cómo poder acercarnos a esta víctima? Y ahí hay que ser muy cuidadosos, porque imagínense que una víctima recibe una carta del centro penitenciario o del Poder Judicial o de que ustedes quieran, donde dice que Juan N. González, alias el Chucky, está interesado en llevar a cabo un proceso de justicia restaurativa con él, para lo cual le gustaría invitarle, ¿no? Entonces ahí se nos muere la víctima de que cómo que el Chucky me anda buscando, o la Chucky, como que sea hombre o mujer, ¿no? Pero la persona que me violentó ya sabe dónde vivo, o sea, me está buscando él desde el centro penitenciario a través de una autoridad. No, hombre, está más que revictimizante, está traumático, etcétera, ¿no? Entonces, cuidar todo este tipo de cosas, hay que ir trabajando, es algo de lo que estamos trabajando desde la Asociación Civil de Redes, de ir haciendo como estos pasos, el ABC de cómo eventualmente se puede dar
este proceso de justicia restaurativa. Insisto, ya hay un paso muy importante que es el que ya está en la legislación nacional. Ya todos los penales del país lo pueden empezar a hacer. Ahora nada más tener bien claro este protocolo a seguir, este modelo o proceso, como le quieran llamar, pero que nos dé la pauta para saber en qué momento lo hacemos. Desde Código Nacional ya te dice que los jueces tienen que informar a las partes de que existen la oportunidad de llevar a cabo estos procesos. Y la verdad es que en las audiencias, de lo que nos han comentado, es que pocos jueces y pocas juezas dicen e informan a las personas sobre estos procesos, porque pues ya se dicta sentencia y listo, ¿no? Pero digamos en la parte de la ejecución ellos tienen digamos, la consigna ahí de decir esa parte, ¿no? De informarle tanto al ofensor, al sentenciado, como a la víctima, la posibilidad de llevar a cabo estos procesos. Entonces, falta esa parte, pero sí hay gran expectativa en los centros penitenciarios, al menos en Nuevo León, donde nos ha tocado participar. Hay mucha expectativa por parte de las personas que están internas de querer participar. Eso sí se los podemos comentar como experiencia. No es malo, sería que a lo mejor dijéramos, bueno, es que la verdad es que vamos y nadie nos pela y tenemos grupos de 2 personas y listo, ¿no? La realidad es que son grupos grandes, y que podríamos definitivamente alcanzar a mayor población. Tenemos grupos de 40 personas, pero porque así están los salones y porque así no lo designa el centro penitenciario. Te voy a invitar a estas personas nada más, porque ellos como van, el personal de criminología o de psicología que nos apoya, ya tienen comunicados como perfiles más adecuados, ¿no? Pero es de acuerdo a su criterio. Pero si hiciéramos las convocatorias a nivel general de todo el centro penitenciario, estamos seguros de que podamos tener una mayor captación. Entonces, sí hay gente que está interesada, involucrada en este tema, interesada en participar en este tema. Entonces, es nada más cuestión de seguir impulsando. Lamentablemente, habemos pocas asociaciones que nos dedicamos a esto. Hace falta sumar más personas, más gente, porque la realidad es que la mayoría de las personas, no digo que, y asociaciones, consultorías y todo eso, están más enfocadas en la parte preventiva o en la parte procesal, etcétera. No, eso no digo que esté mal, ni mucho menos, simplemente es que hay mayor, digamos, esfuerzos en esas etapas. Ya en la parte final ya hay menos esfuerzos respecto a este tema. Entonces, habría que nada más ir sumando esfuerzos. En la asociación queremos sumar voluntarios. Aprovecho ahí como el espacio ahí como para también invitarles cuando gusten, si quieren sumarse a las actividades que hacemos desde redes y que puedan sumarse como voluntarios o como voluntarias, pues encantados, porque es un trabajo que lo hacemos de verdad sin fines de lucro. O sea, tanto Rafael como yo tenemos nuestros trabajos y esto es un ejercicio que hacemos, actividades que hacemos como extracurriculares, ¿no? Pero lo hacemos con mucho cariño y con muchas ganas de que poco a poco vaya creciendo un poco más. De hecho, perdón que te interrumpa, ¿o ya acabaste? Muy enlazado con lo que está diciendo mi compañero. No solo es que necesitemos ayuda, no es que necesitemos gente que también quiera empezar con esto de la justicia restaurativa, sino que lamentablemente muchas veces México mira demasiado al exterior. Y ahí les va. Un amigo mío, abogado también, me explicó el concepto, ¿no?, de derecho dúctil, que es básicamente agarrar una ley o un proyecto o algo así de un país, un tercer país, y con tal intentar meterlo con calzador en el país de destino, ¿no? En este caso, pues, México, como ejemplo. Siempre que uno intenta buscar algo de justicia restaurativa en México, generalmente son análisis teóricos de autores o de científicos de campo de estos terceros países. Y generalmente siempre se habla en Canadá y en Nueva Zelanda. Pero nadie, creo,
supongo que lo dirán como para curarse en salud y decir, ya tengo 2 ejemplos donde hay justicia restaurativa, son 2 países, con perdón, del primer mundo, ya no, nadie me va a cuestionar este modelo. Pero sin embargo, uno tiene que fijarse, Canadá, 35 millones, Nueva Zelanda, 4 de habitantes, perdón, México, 120. Luego, en México, 98% de impunidad, en Nueva Zelanda creo que era el 4%. El incidente más grave que tuvo en 2018 Canadá fue un motín donde salió herido un reo, una persona privada de libertad. Lamentablemente vemos demasiadas veces que hay motines, hay asesinatos en masa dentro de los centros penitenciarios de este país. Lo que quiero decir con esto es que la justicia restaurativa en México necesita de mexicanos. No hay otra. Lo que son los pilares teóricos son fáciles, son asequibles, todo el mundo puede hacerlo, pero no tenemos experiencia. En parte debido muchas veces a, bueno, el telón de acero que supone cualquier trámite burocrático, cualquiera. Estamos hablando de retrasos de meses aproximadamente, pero luego también falta de infraestructura, falta de capital humano, de preparación, etcétera. Entonces, y ya con esto termino, si de verdad se quiere potenciar esto en México, de verdad que hace falta que la justicia restaurativa sea aplicada por mexicanos, para mexicanos, porque definitivamente el contexto social, el contexto político de este país, el cual amo, no me expulsen, por favor, no tiene nada que ver con los países que se tienen de referencia. Entonces, la teoría está bien, pero por favor, mexicanicen esta idea. Es lo que realmente se necesita para que esto, yo creo que remonte, que empiece a ser una práctica mucho más común y que los que pedir también un poco de valor. Yo sé que no es muy gratificante o a lo mejor no es muy emocionante el entrar solo sin escolta a un centro penitenciario, es cierto, pero hay que intentar mejorar el panorama con las herramientas que tenemos. Y esas herramientas se beneficiarían muchísimo si estuviesen fabricadas por mexicanos. Y ya, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. La verdad es que las 2 últimas intervenciones de ambos, de Jesús y tuya, nos permiten reflexionar mucho más en la cuestión mucho más estructural también, que implica la justicia restaurativa, que implica trabajar con las personas, y por otro lado, la necesidad de políticas públicas que realmente la justicia restaurativa responda a las necesidades y al contexto mexicano, que es muy importante. Creo que tenemos ahí un gran camino, no nada más se hace desde la Constitución, ¿no? A partir de la reforma que hubo en la Constitución, sino que necesitamos ir abonando en las necesidades que tienen nuestros centros penitenciarios, las personas y la realidad de nuestro país. Para terminar, me gustaría pasarles la palabra tanto a ti como Rafael como a Jesús, para que en breves palabras puedan ustedes dar un cierre de qué es lo que les gustaría que se quedaran, sobre todo las personas que nos están escuchando, y ustedes qué se llevan. Creo que también eso es muy interesante porque a veces estamos acostumbrados en estos foros a dar muchísimo, que ustedes lo han hecho, pero también yo creo que hay algo que se llevan de estos momentos. Entonces nos encantaría poderlos escuchar. Entonces les dejo la palabra para poder cerrar. Quien guste. Si quieres, comienzo yo. Va, bueno, pues como cierre, lo único que me quisiera agregar es nada más el agradecimiento a esta invitación. La verdad es que todos estos espacios que ustedes hacen para la construcción de la paz, para aunar un poco a esta paz que tanto necesitamos en nuestro país, sirven de mucho. Entonces, muchas felicidades y por el programa que ustedes hicieron y muchas gracias por la invitación. ¿Qué me llevo? Pues la verdad es que me llevo todos los comentarios. Es cierto, a veces como que vienes como invitado y quieres platicar y platicar, pero todas estas preguntas también nos hacen reflexionar sobre lo que estamos hablando. Muchas gracias a todas las personas que hicieron sus preguntas, por mostrar su interés.
y por hacernos también reflexionar sobre esto. En justicia restaurativa hay muchas cosas que faltan por escribirse, por establecerse, por afianzarse, y pues todas estas preguntas pues nos ayudan mucho a llegar a ese nivel de puntualidad, ¿no? También quisiera nada más comentarles que estos temas pues siguen construyéndose, no hay nada escrito en este tema, no es como las matemáticas, como una ciencia exacta, ¿no? Hay muchas situaciones como las que les comentaba hace un momento de la parte psicológica y criminóloga de las personas que participan, tanto víctimas como ofensores. Entonces, veamos, y esto es una invitación, cada caso en particular, no como una generalidad de la justicia restaurativa, sino que analicemos cada caso si es viable, si no es viable, y también no forzar los procesos de justicia restaurativa. A veces creemos que siempre serán la mejor opción, etcétera, pero no necesariamente. Entonces, de lo que platicábamos, nada más ser muy objetivos con cuándo se puede aplicar, cuándo no, y en el momento en que se requiera la parte de la justicia, digamos, tradicional, pues apelar a ella. No tiene nada de malo, para eso está. A veces se necesita una orden de protección, a veces se necesita una sentencia, a veces se necesita un embargo, a veces se necesitan muchas cosas, ¿no? Entonces, no estamos peleados con esa parte del sistema de justicia, al contrario, creemos que juntos se enaltece un mejor sistema de justicia. Solo recordar que cuando se opta por esto, nosotros pensamos que tenemos una justicia más humanizada. Ese sería el punto. Así que, pues muchas gracias y esperamos que esta no sea la última vez que nos inviten y que nos volvamos a ver por allá y que nos inviten ya que sea de manera presencial para poder estar allá con ustedes. Perfecto, Jesús, aquí los esperamos para un pozole y unas tortas ahogadas, ya sabes. En lo que le doy la palabra también a Rafael. Jesús, no sé si puedas ponernos en el chat el nombre de la asociación y los datos de contacto por si hay personas que estén interesados también en apoyar y conocer más, que puedan tener ese contacto con ustedes. Rafael, te doy la palabra. Pues bueno, yo creo que el objetivo aquí un poco en esta plática hoy era básicamente la desromantización de la cultura de paz, porque muchas veces las personas que lo rechazan, yo creo que lo rechazan porque los términos que utilizamos suenan mucho a flores blancas, ¿no? Y a campo y gente bailando en círculo y tal. Pero debemos ser conscientes que en realidad si queremos ser agentes de paz tenemos que tener unos pensamientos muy, muy objetivos y también una acción subjetiva para con las personas que trabajamos. También el quitar eso, la justicia restaurativa es un concepto que si no se identifica bien y se delimita bien, parece que estás vendiendo humo, que se está vendiendo una utopía, una panacea. Y al contrario, nosotros más bien lo que queremos decir es que aunque la sociedad casi quiere que tengamos pensamientos violentos, comportamientos violentos, se nos bombardea con violencia siempre, el saber que sí hay esperanza. Tenemos que destacar estos pequeños rayos de luz en tanta oscuridad para realmente no acabar tirándonos por la ventana al ver lo que nos rodea. Eso por ahí. Por otro lado, lo que me llevo de aquí, pues primero una gran satisfacción porque a través de las preguntas todavía pues, puedo tener un poco de esperanza en la humanidad. Se ve un poquito de pensamiento crítico. La verdad es que creo que fue excelente una de las preguntas mezclando el populismo punitivo con la violencia estructural. Fue algo impresionante, de verdad, enhorabuena. Y pues nada, el poder disfrutar también del espacio con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, animar a todos y todas que asistieron hoy para que de verdad sean agentes de paz. Porque recuerden que la paz debemos construirla desde la base, no desde la cúspide. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Rafael. Jesús, les haremos llegar también su constancia por esta participación y a nombre del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, de la Unidad Académica Básica de Relaciones Internacionales, a nombre de ANUYES, que por aquí tenemos también a Hortensia, que está representando a ANUYES y a todo el grupo de paz a
a nivel nacional que estamos, pues muchísimas gracias por permitirnos conocer más sobre justicia restaurativa, por ahondar en la importancia de la paz desde esta visión y en el contexto además específico que se ha tratado. Y para terminar, le cedo la palabra a Cristi y en el caso de que Hortensia también quiera decir unas palabras, por supuesto que también tiene la palabra. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Agradecerles una vez más a Giovanna, a Hortensia también por estar aquí, por la convocatoria, y a los y las alumnas que estuvieron hoy, a quienes participaron, de verdad gracias también por mostrar aquí un poquito de esas reflexiones que traen ustedes. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. No sé si andas por ahí. Solo agradecerles, sí, solo agradecerles, felicitarlos por este trabajo. Me parece que hay muchos matices que en las experiencias, sobre todo, dejan ver pues toda la fortaleza que uno también debe tener para este perfil, ¿no? Fortaleza mental, emocional, comunitaria, y muy claro el rol que están haciendo para poder impactar en la comunidad. También me parece que es muy importante este rol desde dejar el prejuicio al lado, porque igual trabajan con víctimas, victimarios o presuntas víctimas, presuntos victimarios, con familiares y demás. Entonces me parece que esta apertura para poder trabajar con diferentes perfiles de personas, sin importar lo que hayan hecho, sin importar quiénes sean, me parece que es un ejemplo desde cualquier profesión, tanto a nivel nacional como internacional. Así que esto me parece también muy importante. Y la liga que hacen con la justicia, o sea, con la justicia restaurativa, lo voy a decir así, no sé si es el término correcto, me perdonan, pero justicia restaurativa no penal y la justicia restaurativa ligada al sistema, me parece que es un vínculo muy necesario y que también nos deja ver a todos y todas los que a lo mejor no estamos con un perfil penal, nos dejan ver que también podemos hacer cosas desde la justicia restaurativa, empezando por modificar nuestra forma de pensar acerca del castigo, ¿no? Entonces, bueno, es mucho lo que podría decir, pero les agradezco muchísimo y seguro que los vamos a invitar al seminario también, a Cristina, a tus alumnos también. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí de metiches aprendiendo. Y gracias a ti por abrir el espacio, Cristina, también. Al ITESO, muchísimas gracias. Doctora Giovanna, gracias también. Y bueno, pues los felicito por su labor. Muchas gracias, Hortensia, y muchas gracias a todos y todas. Ha sido maravilloso estar en este ciclo. Muchas gracias, Cristi, por todo tu apoyo, por toda esta diseño también que ha habido de las conferencias, de las charlas para poder entrar. La verdad que han sido muy, muy impresionantes y muy profundas. Y a todos y cada uno, muchísimas gracias. Eso no sería posible sin ustedes. Y pues estamos ahí en contacto. No se lo pierdan, vamos a seguir. Vamos a seguir con los seminarios de paz, vamos a seguir con charlas más adelante el siguiente semestre y ahí estamos en contacto. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Rafael. Que pasen muy buenas noches.